Vamos a continuar con el estudio de la electrocardiografía y vamos a seguir a el eje eléctrico del corazón, que es lo siguiente que nos corresponde después de haber estudiado la parte más básica de la electrofisiología cardíaca con respecto al electrocardiograma. Para eso tenemos que entender primero los planos que existen en la lectura electrocardiográfica. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos dos planos. Ahora los veremos con mucho más detalle y más detenimiento, pero para empezar, vamos a comentar que el plano frontal es el plano que está compuesto por 6 derivaciones, que serían correspondientemente las derivaciones de lo que veremos a continuación, que se llama el triángulo de Einthoven, que es la derivación 1, 2 y 3, y luego las derivaciones de las extremidades, que serían AVL, AVR y AVF. En el plano horizontal se conocen como las derivaciones precordiales y son las derivaciones que van desde V1 a V6. Son las derivaciones que leen justamente el plano horizontal del espacio que ocupa el corazón anatómico dentro del cuerpo. Ambos planos nos entregan una lectura sobre la visión espacial del flujo eléctrico del corazón en las 3 dimensiones. Muy bien, vamos a entender un poco qué es cada uno de los planos. Entonces, ¿cómo es la colocación de los electrodos en el plano frontal? Nosotros a nuestro paciente colocamos electrodos en ambas muñecas y en ambos tobillos. Y como pueden darse cuenta, colocamos 4 electrodos. En esta imagen, los 4 electrodos van representados con las siglas de AVR, AVL y AVF. Y sin embargo, nos damos cuenta que el cuarto electrodo tiene una letra N. Ahora estudiaremos qué significa en realidad la polaridad de cada uno de estos electrodos y entenderemos por qué colocando estos 4 electrodos conseguimos esas 6 derivaciones. Por adelantarnos, la letra N que se coloca en el tobillo derecho de nuestro paciente, lo que quiere decir es que es un electrodo neutro, un electrodo que en realidad no presenta lectura. Y se lo coloca justamente para poder compensar dentro de la máquina del electrocardiógrafo, para poder compensar que no deja de ser un lector de voltaje, y es para poder compensar pues la lectura de 12 derivaciones en total, que tienen que ser 6 frontales y 6 horizontales. Entonces este electrodo neutro no nos presenta lectura, es un electrodo que no presenta ni positividad ni negatividad, por ende es un electrodo que no es polar, ¿de acuerdo? Ahora entenderemos con más detenimiento. Básicamente las derivaciones frontales se dividen en dos. Como comenté antes, la polaridad. Las derivaciones bipolares. Esto quiere decir que los electrodos tienen una lectura negativa en uno de los extremos y una lectura positiva en otros extremos, y esto es lo que se conoce como el triángulo de Einthoven, porque nos vamos a dar cuenta que existe un triángulo que está compuesto por las derivaciones 1, 2 y 3. Entonces, ¿a qué nos referimos con el triángulo de Einthoven? Como pueden darse cuenta, esto es un esquema un poco parecido al que teníamos antes, donde estaba la colocación de los electrodos en muñecas. Y si pueden observar, en este esquema no tenemos ya el electrodo colocado en el tobillo derecho, porque este es un esquema específicamente dedicado a explicar el entendimiento electrofisiológico de ese triángulo que se forma. Esto es lo que se conoce como el triángulo de Einthoven. Y como pueden ver, pese a que tenemos las derivaciones colocadas con las siglas en inglés, ¿no? Right arm, brazo derecho, brazo izquierdo y el tobillo izquierdo o la pierna izquierda, nos damos cuenta que podemos observar solo las derivaciones conocidas como 1, 2 y 3, o de 1, 2 y de 3, depende de la bibliografía. Yo comenté que estas derivaciones son conocidas como derivaciones bipolares. La razón por la que se conocen como derivaciones bipolares es porque tenemos que entender que la derivación número 1, que está compuesta por esta línea horizontal trazada de una extremidad a otra, tiene una polaridad negativa en el lado que corresponde al brazo derecho y una polaridad positiva en el lado que corresponde al brazo izquierdo. Entonces, básicamente, como habíamos estudiado en los vídeos anteriores, la electrofisiología aplicada a la electrocardiografía consiste en leer precisamente vectores cardíacos, o mejor dicho, la suma de la despolarización vectorial de la celularidad cardíaca, ¿no? Y leerlos a través de electrodos colocados en el cuerpo. Entonces,
Si este electrodo tiene un polo positivo en brazo izquierdo, un polo negativo leído en el electrodo del brazo derecho, entonces esta derivación número 1 quiere decir que siempre y cuando un electrodo vaya de derecha a izquierda, perdón, siempre y cuando un vector vaya de derecha a izquierda, si es que ese vector se mueve de derecha a izquierda, es decir, la cabeza del vector, la flecha del vector va hacia la izquierda, ese vector se va a leer como una onda positiva en derivación 1. Vamos a poner el ejemplo de la onda P. La onda P era aquella despolarización que nacía de las células subendocárdicas, del nódulo del miocardiocito subendocárdico en el nodo sinusal, y esa lectura de despolarización habíamos dicho que generaba un vector, lo habíamos dicho en los videos anteriores, que generaba un vector que correspondía aproximadamente a 60 grados. Ya veremos lo que significa que corresponda un vector en una dirección 60 grados. Pero, si se fijan, esa dirección que tiene es una dirección que va de derecha a izquierda en la onda P. Por ende, en la derivación 1 frontal, es decir, del plano frontal, vamos a leer la onda P como una onda positiva, porque la cabeza del vector se acerca a la lectura positiva del electrodo en brazo izquierdo y la cola del vector está cerca de la lectura negativa en el brazo derecho. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a entender la derivación número 3. La derivación número 3, vamos a borrar esto un poco, y la derivación número 3 se entiende como que el electrodo que se encuentra colocado en brazo izquierdo tiene una lectura negativa. Ahora, en la derivación número 3, el electrodo colocado en brazo izquierdo tiene una lectura negativa. Y el electrodo colocado en la pierna izquierda tiene una lectura positiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué querrá decir esto? Que todo lo que se mueva en esta dirección de esta línea del triángulo de Einthoven, se llama triángulo de Einthoven porque fue un científico, un médico que se llamaba Einthoven, quien se dio cuenta que podíamos leer la polaridad del corazón colocando electrodos justamente en una forma triangular en las extremidades, y podríamos leer de esta manera una lectura correspondiente a lo que sucede dentro de la caja torácica con la electrofisiología del corazón. Entonces, lo que nos indica que en la derivación número 3, la positividad del electrodo se encuentra en pierna izquierda y la negatividad del electrodo se encuentre en brazo izquierdo, es que todos aquellos vectores que vayan en esta dirección, todos aquellos vectores que se muevan en esta dirección, que tengan la cabeza del vector, por decirlo de alguna manera, hacia abajo en el plano frontal, van a ser leídos como ondas positivas. Y todos aquellos que tengan la cabeza del vector hacia arriba en el plano frontal serían leídos como ondas negativas. ¿De acuerdo? Entonces, en la derivación número 3, bueno, ya veremos después que la onda P puede variar en la derivación número 3, pero si es que la onda P se dirige hacia abajo, hemos dicho antes que en la derivación 1, como iba a la izquierda y aquí estaba la positividad, se leía como una onda positiva. En la derivación 3, si es que la suma vectorial que estamos leyendo se dirige hacia abajo, dentro de lo que conocemos como el triángulo de Einthoven en el plano frontal, se va a leer siempre como una onda positiva. Y todo aquello que se dirija hacia arriba se va a leer como una onda negativa. ¿De acuerdo? Dentro de nuestra lectura del electrocardiograma. Y por último, tenemos la derivación número 2. La derivación número 2 de las derivaciones de Einthoven lee como electrodo positivo aquel colocado en el vértice inferior y como electrodo negativo aquel colocado en brazo derecho. Entonces, todo aquello que se dirija en esta dirección, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo en el plano frontal, va a ser leído. Siempre que se dirija aquí y la cabeza del vector vaya en esta dirección, se va a leer como una onda positiva y la cola se va a leer como una onda negativa, si es que
o sea, más bien dicho, si es que la cabeza del vector se dirigiese hacia aquí, hacia el brazo derecho, se leería como una onda negativa. Entonces, vamos a poner de nuevo el ejemplo de la onda P. La onda P va en esta dirección. Hemos dicho que aproximadamente la cabeza del vector apunta a 60 grados, y ahora veremos exactamente lo que significa en el sistema exaxial de Bailey, pero si es que la onda P apunta la cabeza de su vector aproximadamente a 60 grados como media en la mayoría de la gente, justamente vamos a encontrar que de hecho la derivación número 2 corresponde a 60 grados. Por ende, se va a ver una onda positiva en la derivación número 2, siempre y cuando los vectores que leamos tengan su cabeza de la suma vectorial apuntando hacia abajo y de derecha a izquierda, aproximadamente en 60 grados, de 0 a 90, se va a leer como positivo en la derivación número 2. Y esto es lo que se conoce como el triángulo de Einhoff, dentro de las derivaciones del plano frontal. Bien, y ahora vamos a continuar con el estudio de las derivaciones frontales, y tenemos ahora las derivaciones unipolares. Las derivaciones unipolares, es decir, las derivaciones que ya no tienen negativo y positivo en la colocación de los electrodos, sino que solo tienen una lectura positiva en el electrodo que se marca, son las derivaciones AVL, AVR y AVF. ¿Qué significa AV? Bueno, la A minúscula en inglés se refiere a augmented y quiere decir que son efectivamente derivaciones amplificadas, por eso son unipolares, son amplificadas en su lectura positiva. Y bueno, VL de vector left, vector hacia la izquierda, VR de vector right, vector hacia la derecha, y bueno, VF de vector foot, aunque en realidad tenemos que saber que la lectura dentro de el cuerpo, dentro del cuerpo de nuestro paciente, en realidad no leemos la lectura en el pie o hacia el pie, sino que tenemos que entender que la derivación AVF representa el vértice del triángulo en el ombligo, en la zona umbilical de nuestro paciente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Tenemos aquí la representación que habíamos visto antes, y lo que yo les comentaba es que tenemos que entender que esta lectura de aquí, pues básicamente en realidad está aquí, porque lo que leemos es cómo fluye la electricidad dentro de la caja torácica de nuestro paciente y dentro del tórax en general y abdomen, ¿de acuerdo? Entonces, es más o menos esta la lectura que estamos haciendo, sobre todo con las derivaciones amplificadas. Y tenemos que entrar ahora al sistema exaxial de Bailey, donde vamos a entender mucho mejor lo que comenté antes sobre los grados. A primera vista, el sistema exaxial de Bailey puede parecer algo extremadamente complicado, pero tenemos que entender que esto es fundamental para entender y podernos mover en el plano frontal del corazón. Es un sistema que consiste en una lectura que intercala de 30 a 30 grados, empezando por el 0, y que entendemos una positividad en el hemicampo inferior, y una negatividad en el hemicampo superior. Entonces, esto quiere decir que en sentido hacia las agujas del reloj va a ser positivo de 30 en 30 grados todo el hemicampo inferior. Es decir, 0 grados, tenemos 0 grados en el eje de las X, en una línea completamente horizontal, y empezamos. 30 grados positivos, 60 grados positivos, 90 grados positivos, que sea completamente perpendicular a aquella línea de 0 grados. Esto va a ser importante después en el estudio del eje. 30 grados positivos tenemos más 120, 30 grados positivos más 150, 30 grados positivos más 180. Y en sentido antihorario contra las agujas del reloj, también partiendo de 0 grados, nos encontramos con que el hemicampo superior es negativo cada 30 grados. Es decir, 0 grados, línea completamente horizontal en el eje de las X, y luego tenemos menos 30 grados en mi campo superior, menos 60 grados, menos 90 grados perpendicular en mi campo superior a los 0 grados, menos 120 grados, menos 150 grados y menos 180 grados. Razón por lo cual la línea horizontal que corresponde a 180 es más y menos 180 grados, porque aquí se unen ambos hemicampos en el lado opuesto. Bien. Como pueden ver, este esquema incluye la lectura de las derivaciones, es decir, incluye en qué derivación o en qué grado se encuentra cada una de las derivaciones.
Hemos hablado hace un momento que existen dos tipos de derivaciones frontales, que eran las derivaciones bipolares, las derivaciones que componían el triángulo de Einthoven, es decir, la derivación 1, 2 y 3, y las derivaciones unipolares, ¿de acuerdo? Que eran las derivaciones de las extremidades, por decirlo de alguna manera, que eran AVL, AVR y AVF. Y como se pueden dar cuenta, no es arbitrario que estén en cada uno de estos grados las derivaciones. Si es que recordamos y hacemos un poco de memoria, nos acordamos que teníamos los electrodos colocados para el plano frontal en brazo derecho del paciente, en brazo izquierdo del paciente y en el vértice inferior del cuerpo del paciente. En este caso, en pierna izquierda teníamos un electrodo y en pierna derecha un electrodo neutro que nos presentaba una lectura válida. Entonces, básicamente, podemos nosotros aquí trazar nuestro triángulo, más o menos, ¿no? En el hemicampo inferior, podemos trazar nuestro triángulo y habíamos comentado que, por ejemplo, la derivación 1, que era la derivación bipolar 1, teníamos una lectura positiva en el brazo izquierdo y una lectura negativa en el brazo derecho, razón por la cual la derivación 1 corresponde a 0 grados, porque completamente horizontal, en el vértice superior del triángulo, cuando la cabeza del vector iba hacia aquí, se leía la mayor positividad. 0 grados corresponde a la derivación 1. La derivación 2, que era ese vértice, ese lado del triángulo, que consistía en un electrodo positivo en la parte inferior del cuerpo, en el vértice inferior del cuerpo, y la lectura del electrodo negativo en el brazo derecho, entendíamos que era positivo cuando se movía en esa dirección, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, y coincide exactamente con los 60 grados dentro de esta representación del sistema exaxial de Bailey. Y la derivación 3, que era ese vértice lateral, en este caso sería lateral izquierdo del triángulo de Einthoven, decíamos que tenía como representación positiva el vértice inferior y como lectura negativa el brazo izquierdo. Entonces, la derivación número 3 corresponde exactamente con 120 grados positivos. Si se fijan, la derivación 1, 2 y 3 están separados por 60 grados una de la otra, es decir, de 0 a 60, derivación 2, y de 60 a 120, la derivación 3. Y aquí tenemos las tres derivaciones que corresponden a la lectura del triángulo de Einthoven. Y por último teníamos las derivaciones frontales unipolares, que eran las derivaciones que correspondían a AVR, AVL y AVF. Confusión común la primera vez que estudiamos el sistema exaxial de Bailey es pensar que, como leemos en este esquema, por ejemplo, un signo positivo en AVR y en AVL, pero hemos dicho antes que corresponden al hemicampo negativo del sistema exaxial, ¿no? AVL coincide con menos 30 grados y AVR coincide con menos 150 grados, tenemos que recordar que en estas derivaciones unipolares no había lectura negativa, es decir, la derivación AVR va a leer positivo siempre todo vector que se acerque con su cabeza hacia el brazo derecho. Si la cabeza del vector se dirige a menos 150 grados, aunque sea menos 150 grados, AVR va a leerlo como una onda positiva. Si la cabeza del vector se dirige a menos 30 grados, aunque sea menos 30 grados en el sistema exaxial de Bailey, la cabeza, el electrodo AVL del brazo izquierdo lo va a leer como positivo a esa onda. Y el electrodo AVF, que era el electrodo que correspondía al vértice inferior directamente, va a leer como positivo todo lo que vaya hacia abajo dentro del plano frontal, exactamente a 90 grados, es decir, perpendicular a la línea del eje X. ¿De acuerdo? Entonces, por recordarlo nuevamente, nosotros teníamos aquí AVR y hemos dicho que AVR tiene una lectura positiva en el brazo derecho. Entonces, esto quiere decir que en el sistema exaxial de Bailey, siempre que un vector, la cabeza del vector se mueva hacia menos 150 grados, vamos a tener una lectura de onda positiva en AVR. Por ende, el pensamiento lógico que tendríamos que hacer es, si es que la lectura que todo el mundo que conoce un poquito, aunque completamente confuso, pero conoce un poquito de electrocardiografía, tiene como lectura por defecto de un electrocardiograma una onda P positiva, un complejo QRS,
Vamos a tratar de hacerlo bien. Una onda P positiva, un complejo QRS, y luego una onda T positiva, y luego otra onda P. Entonces tenemos que entender que, como habíamos explicado en el anterior vídeo, la onda P daba una suma vectorial tal que así. El QRS, esta positividad de la R era porque era la despolarización de la mayor cantidad de músculo cardíaco, daba un vector en una dirección tal que así, ¿no? Y la onda T, habíamos explicado que por esa repolarización en sentido opuesto de su epicardio a su endocardio, terminaba dando también un vector tal que así también se leía positivo. Entonces, ¿dónde se lee positivo? ¿Dónde tenemos esta lectura por defecto del electrocardiograma? Normalmente, esa lectura por defecto del electrocardiograma, como la que yo enseñé en el anterior vídeo, es una lectura en derivación 2, porque si nos fijamos, la onda P, hemos dicho que va directamente a 60 grados positivos. Hemos dicho que el QRS, es decir, de hecho el eje del corazón, se dirige, y ahora entenderemos por qué digo el eje del corazón, se dirige siempre, y vamos a aprenderlo un poco por regla, de 0 a 90 grados positivos. Entonces, un QRS que dé un vector más o menos en esta dirección, por ejemplo, en aproximadamente 15 grados, también se va a leer positiva la R, tendríamos una P positiva, y se va a leer positiva la R en la derivación número 2. Y luego tendríamos una T también positiva. Pero, ¿cómo se leería esta misma suma vectorial en AVR, por ejemplo? Que AVR tiene su positividad en menos 150 grados. Si la onda P se dirige a más 60 grados, podemos darnos cuenta que este vector de la onda P, la cabeza vectorial, se dirige a más 60 grados y la cola del vector apunta a menos 150 grados. Por ende, la lectura en AVR de esta suma vectorial que tenemos aquí va a ser la siguiente. Una onda P negativa. Y el QRS hemos dicho que está aproximadamente en 15 grados. Si el QRS que hemos hecho por defecto ahora, por ejemplo, tenemos aproximadamente en 15 grados, la cabeza del vector se aleja de la derivación positiva de AVR y la cola del vector apunta hacia la derivación positiva de AVR en menos 150 grados. Por ende, ¿cómo será el QRS? Pues la R será negativa. Y la T normalmente le sigue a el QRS, por ende también tendremos una T negativa. Entonces, la misma suma vectorial de la onda P, de la onda T, de la onda del complejo QRS, de la onda T que vemos en derivación 2 por defecto, este electro tan bonito que estamos acostumbrados a leer, P, QRS, T, en derivación AVR, porque las cabezas de los vectores se alejan de la positividad del electrodo colocado en brazo derecho, que es la derivación unipolar AVR, se va a leer negativo. Van a leerse como ondas negativas. Entonces, es muy importante entender y aprendernos, yo no creo que sea de especial complejidad, esta parte de aprendernos los grados de las derivaciones, porque simplemente las derivaciones del triángulo de Einthoven van de 60 en 60 en positivo en mi campo inferior, 0, derivación 1, 60 grados, derivación 2, 120 grados, derivación 3, y luego tenemos las derivaciones de las extremidades, las derivaciones unipolares, menos 150 grados a VR, menos 30 grados a VL y más 90 grados a VF. Entonces, es importante ahora entender, porque cualquier persona que esté viendo esto y sea un poco suspicaz podría pensar y empezar a reflexionar cómo se leería esta suma vectorial del corazón en cada una de las derivaciones. Y es justamente el ejercicio mental que tenemos que hacer para empezar a leer correctamente el electrocardiograma en cuanto a su eje corresponde. Pero me estoy adelantando porque ahora tenemos varios electrodos que vamos a leer y vamos a darnos cuenta por qué y cómo se ven en cada una de las derivaciones. Bien, estoy consciente de que la lectura del eje es un tema bastante más comprometido y bastante más complejo que lo que hemos visto antes de electrofisiología básica en los vídeos anteriores, pero es un poco tratar de articular la cabeza en cuanto a la lectura vectorial que estamos haciendo, que la electrocardiografía, como lo he dicho, no deja de ser otra cosa que la lectura vectorial aplicada a una traducción en ondas. Nosotros tenemos que entender que esa actividad eléctrica del corazón tiene un significado que va a ser mecánico, funcional del corazón. Y por eso nos va a importar tanto leer correctamente este tipo
de, de situaciones como el eje cardíaco. Un ejemplo rápido de patología podría ser que una desviación de más de 30 grados hacia la izquierda podría implicar un bloqueo fascicular, un hemibloqueo fascicular anterior-inferior de rama izquierda del corazón. Bueno, el haz de His se divide en el ventrículo izquierdo en dos fascículos, en el fascículo anterior-inferior y en el fascículo posterior-superior. Entonces, cuando nosotros tenemos un eje desviado hacia aquí, por ejemplo, un eje menos 60, tenemos que hacer diagnóstico diferencial en que ese paciente pueda tener un hemibloqueo fascicular anterior-inferior de rama izquierda o lo que se conoce como un bloqueo incompleto de rama. No veríamos el ensanchamiento del QRS, pero podría significar, y cuando pasa de 90 grados podría significar lo mismo, pero con el bloqueo fascicular, el hemibloqueo fascicular posterior superior del ventrículo izquierdo. Entonces, por este tipo de patologías en cardiología clínica es bastante importante aprender a leer desde la base correctamente el eje cardíaco y la implicación que la electrofisiología tiene en la fisiopatología de distintas enfermedades del sistema eléctrico cardíaco.